El 24 de octubre de 1929, en solo 6 horas, se evaporaron 14.000 millones de dólares. 13 millones de acciones se arrojaron al abismo. Las líneas telefónicas dejaron de funcionar. El corazón del sistema financiero se detuvo. Pero nadie sabía que detrás de esto estaba un hombre y una frase pronunciada 7 meses antes. Esa frase fue considerada una salvación. En realidad, se convirtió en el detonador de la catástrofe más grande de la historia. Retrocedamos a los años 20. América rugía de prosperidad. Los automóviles Ford llenaban las calles, el jazz sonaba en cada esquina, los rascacielos crecían hacia el cielo. La euforia económica había convertido a Estados Unidos en el epicentro del mundo. Era la era dorada, donde todo parecía posible y cada día traía nuevas fortunas. En medio de este frenesí apareció un hombre que cambiaría todo, Charles Michel. Hijo de un granjero de Massachusetts, ahora dirigía el National City Bank con activos de 2.7 mil millones de dólares, más que el presupuesto de muchos países enteros. Michel no era solo un banquero, era un visionario con una idea revolucionaria. Cada americano debe convertirse en capitalista, proclamaba Michel en sus discursos. Y tenía razón en algo, en 1920, solo 500.000 estadounidenses, menos del 1% de la población, poseían acciones. La riqueza del mercado bursátil era un club exclusivo para la élite. Michel quería democratizar esa riqueza, hacerla accesible para todos. Creó el National City Company en 1920. Su estrategia era brillante, vendedores entrenados en cada sucursal bancaria, campañas publicitarias masivas, folletos coloridos que prometían el sueño americano al alcance de cualquiera. Los maestros, mecánicos, amas de casa, todos podían participar en el milagro de Wall Street. Michel creó un sistema que parecía genio puro. Pero escondía una falla mortal que nadie quería ver. El sistema que Michel diseñó tenía un nombre técnico, crédito con margen. Pero su verdadera naturaleza era mucho más seductora y peligrosa de lo que cualquiera imaginaba. Funcionaba así: un cliente llegaba al banco con apenas el 10% del valor de las acciones que quería comprar. El banco prestaba el 90% restante. Si las acciones subían un 20%, el cliente no ganaba un 20%, ganaba un 200% sobre su inversión inicial. Era una palanca financiera que convertía pequeñas apuestas en fortunas potenciales. En el papel, era mágico. Michel vendió este sistema como la democratización del capitalismo. ¿Por qué solo los ricos deberían beneficiarse del crecimiento de América?, preguntaba en sus discursos radiofónicos. Ahora, cada trabajador honesto puede poseer un pedazo de General Electric, de US Steel, de American Telephone. El futuro les pertenece. Los números respaldaban su visión. Entre 1925 y 1929, los créditos respaldados por acciones explotaron de 2.000 millones a 8.5 mil millones de dólares, un aumento del 425%. El número de accionistas se multiplicó por 20, de medio millón a 10 millones de estadounidenses. Era una transformación social sin precedentes. Las historias de éxito llenaban los periódicos. Un mecánico de Detroit invirtió el equivalente a 6 meses de salario en acciones de Ford con margen. En 8 meses, había ganado suficiente para comprar una casa. Una maestra de Ohio hipotecó su modesta vivienda heredada de sus padres para invertir en Radio Corporation of America. En un año, sus acciones se triplicaron. Un granjero de Iowa vendió parte de su ganado, tomó un crédito con margen y compró acciones de compañías ferroviarias. Sus ganancias superaron todo lo que había cosechado en una década. Estas historias circulaban en barbería, en iglesias, en fábricas. El mensaje era claro: quedarse fuera del mercado de valores era quedarse atrás. Era desperdiciar la oportunidad del siglo. La presión social se volvió inmensa. Si tu vecino se estaba enriqueciendo y tú no, ¿qué tipo de estadounidense eras? Los vendedores de National City Company se convirtieron en evangelistas financieros. Recibían comisiones generosas y entrenamiento psicológico sobre cómo superar las objeciones de clientes reacios. No piense en esto como un riesgo, les enseñaban a decir.
Piense en el riesgo de no hacerlo. Sus hijos merecen un futuro mejor, ¿verdad? El sistema creó su propia lógica autosostenida. Más inversores con margen significaba más dinero fluyendo hacia las acciones. Más dinero en acciones hacía subir los precios. Los precios más altos validaban la decisión de usar margen. Y así el círculo virtuoso se alimentaba a sí mismo, girando cada vez más rápido. Pero la matemática escondía una trampa brutal que pocos comprendían realmente. Si compraba acciones por valor de $1000 con solo $100 propios y 900 prestados, necesitaba que esas acciones subieran constantemente. Una caída del 10% no significaba perder 10% de su inversión, significaba perder todo su capital inicial. Una caída del 50% no solo borraba su dinero, lo dejaba endeudado por un año entero de salario. Los banqueros lo sabían. Michei lo sabía. Pero nadie hablaba de ello porque todos estaban ganando. Los bancos cobraban intereses del 8% al 12% anual sobre los préstamos con margen. Los vendedores ganaban comisiones del 3% al 5% en cada transacción. Los clientes veían sus inversiones multiplicarse mes tras mes. ¿Quién querría arruinar la fiesta hablando de riesgos? Para 1928, el mercado había adquirido su propia gravedad. Empresas que nunca habían dado dividendos cotizaban a precios astronómicos basándose únicamente en expectativas futuras. Acciones de compañías de radio, aeronáuticas, eléctricas se negociaban a 30, 40, incluso 50 veces sus ganancias anuales. Los fundamentos económicos tradicionales habían dejado de importar. Lo único que importaba era el momentum, la emoción, la convicción colectiva de que mañana sería mejor que hoy. Michei se había convertido en el rostro de esta nueva era. Los periódicos lo llamaban Sunshine Charlie por su optimismo inquebrantable. Daba entrevistas donde proclamaba que la economía estadounidense había entrado en una nueva fase permanente de prosperidad. Los viejos ciclos de auge y caída eran cosa del pasado, decía. La tecnología, la productividad industrial y el ingenio americano habían reescrito las reglas. Pero no todos estaban convencidos. A principios de 1929, algunos economistas y miembros de la Reserva Federal comenzaron a expresar preocupación. Los niveles de deuda en el sistema eran alarmantes. El crecimiento de los créditos con margen superaba con creces el crecimiento de la economía real. Era una pirámide invertida construida sobre confianza pura. El 6 de febrero de 1929, la Reserva Federal envió una advertencia formal a los bancos miembros: debían reducir los préstamos especulativos con margen. El mensaje fue claro, aunque diplomáticamente redactado. Wall Street tembló. En marzo, las acciones cayeron bruscamente por primera vez en 2 años. El pánico comenzaba a filtrarse en las conversaciones de los inversores. Entonces llegó el momento decisivo. El 12 de marzo de 1929, Charles Michei hizo una declaración pública que resonó en todo el país como un trueno. Frente a reporteros y cámaras, con la confianza de quien controla miles de millones, pronunció las palabras que sellarían su legado. National City Bank proporcionará al mercado toda la liquidez necesaria. No permitiremos que se produzca una crisis. Tenemos los recursos, tenemos el compromiso, y no vamos a fallar a América. Las palabras de Michei explotaron en los titulares de cada periódico del país. Sunshine Charlie salva el mercado, proclamaba el New York Times. Michei desafía a la Reserva Federal y gana, celebraba el Wall Street Journal. El banquero del pueblo protege el sueño americano, añadía el Chicago Tribune. El efecto fue inmediato y eléctrico. Las acciones que habían caído en marzo rebotaron con furia. El dinero fluyó de vuelta al mercado como un río desbordado. Los inversores que habían dudado volvieron con el doble de convicción. Si el hombre que controlaba el banco más grande de América garantizaba la liquidez, ¿qué podía salir mal? El Dow Jones alcanzó los 381 puntos en septiembre de 1929, un récord que no sería superado hasta 1954, 25 años después. Michei se convirtió en un héroe nacional.
Lo invitaban a cenar con presidentes, lo consultaban en el Congreso, su rostro aparecía en revistas junto a Edison y Ford como uno de los arquitectos de la Nueva América. Pero algo oscuro se movía bajo la superficie brillante. Los inversores profesionales, aquellos con décadas de experiencia y acceso a información privilegiada, comenzaron silenciosamente a vender sus posiciones. Joseph Kennedy, futuro padre del presidente, liquidó todas sus acciones en julio. Bernard Baruch, consejero de presidentes, hizo lo mismo en agosto. Paul Barbour, banquero legendario, publicó advertencias sobre una orgía especulativa que terminaría en desastre. Nadie los escuchó. El público estaba demasiado intoxicado con ganancias para prestar atención a viejos pesimistas. En las oficinas de National City Company, los teléfonos sonaban sin parar con nuevos clientes queriendo entrar al mercado. Los vendedores trabajaban hasta la medianoche procesando órdenes. Era la fiebre del oro de una nueva generación. Entonces llegó el jueves 24 de octubre de 1929. El día comenzó con nerviosismo inusual. Algunos grandes fondos institucionales empezaron a vender bloques masivos de acciones sin explicación. Al principio, los compradores absorbieron las ventas. Pero a media mañana, las órdenes de venta comenzaron a superar a las de compra. A las 11 de la mañana, el pánico estalló como una bomba. Las pantallas de cotización no podían seguir el ritmo de las transacciones. Los precios caían tan rápido que los operadores gritaban órdenes contradictorias. 13 millones de acciones cambiaron de manos ese día, un volumen nunca visto que sobrecargó el sistema de comunicaciones de Wall Street. Las líneas telefónicas colapsaron bajo el peso de llamadas desesperadas. Los inversores que habían comprado con margen recibían las temidas margin calls, los bancos exigían más dinero inmediatamente o venderían sus acciones por la fuerza. Pero nadie tenía más dinero. Todo estaba invertido, hipotecado, comprometido. El efecto dominó comenzó con precisión matemática brutal. Cuando los precios caían, los bancos exigían más garantías. Los clientes sin efectivo eran forzados a vender. Las ventas forzadas hacían caer más los precios. Más caídas generaban más margin calls. Y el ciclo se aceleraba cada hora que pasaba. Los bancos que habían prestado agresivamente con margen se encontraron atrapados. National City Bank había prestado cientos de millones respaldados por acciones que ahora valían una fracción. Si vendían esas acciones para recuperar el dinero, hundirían más el mercado. Si no vendían, quebrarían cuando sus propios depositantes exigieran su dinero. Mitchell intentó desesperadamente cumplir su promesa de marzo. National City inyectó millones en el mercado tratando de sostener los precios. Pero era como intentar detener un tsunami con las manos. Otros bancos se negaron a seguirlo. La Reserva Federal, enfurecida por su desafío anterior, no intervino. El viernes 25 fue un respiro engañoso. El sábado, los inversores pasaron el fin de semana calculando sus pérdidas y tomando decisiones. El lunes, 28 de octubre, el mercado cayó 13%. Y entonces llegó el martes negro. El 29 de octubre de 1929 será recordado como el día en que el mundo financiero se desintegró. 16 millones de acciones se negociaron en pánico absoluto. El Dow Jones perdió 12% en una sola sesión. Pero las cifras agregadas ocultaban tragedias individuales devastadoras. Acciones que habían costado $100 en septiembre ahora valían 20. Inversores que debían $900 al banco sobre acciones que ya no valían nada quedaron arruinados y endeudados simultáneamente. Fortunas construidas en años se evaporaron en horas. El sueño se convirtió en pesadilla. Edward Hopkins, el mecánico de Detroit que había invertido 6 meses de salario, vio como su inversión de $1.200 se redujo a 150 mientras debía 1.080 al banco. 2 semanas después, se ahorcó en su garaje dejando una nota: no puedo pagar. No puedo vivir con esto. Perdónenme. Mary Caulfield, la maestra que había hipotecado la casa de sus padres, perdió todo cuando las acciones de RCA cayeron 90%. El banco ejecutó la hipoteca en diciembre. Pasó el resto de su vida viviendo en habitaciones alquiladas.
nunca perdonándose haber apostado el legado familiar. El granjero de Iowa que vendió su ganado descubrió que sus acciones ferroviarias no valían ni para comprar un solo animal de vuelta. Perdió la granja al año siguiente cuando no pudo pagar los impuestos sobre la propiedad. Estas historias se multiplicaron por millones. Para 1933, 25 millones de estadounidenses estaban desempleados, 1 de cada 4 trabajadores. 5.000 bancos cerraron sus puertas, borrando los ahorros de toda una vida de depositantes inocentes. 2 millones de personas quedaron sin hogar, viviendo en campamentos improvisados llamados overvilles, por el presidente que no pudo detener la catástrofe. Las tasas de suicidio aumentaron 30%. Hombres que habían sido respetados empresarios saltaban desde ventanas de rascacielos. Familias enteras morían de hambre en el país más rico del mundo. La Gran Depresión se extendió por una década, destruyendo no solo riqueza sino esperanza, confianza, fe en el sistema. ¿Y Charles Michel, qué pasó con Sunshine Charlie? En 1933 fue llamado ante el Congreso para testificar. Los senadores furiosos le mostraron evidencia de cómo había evadido impuestos vendiendo acciones a su esposa a pérdida para luego recomprarlas. Le mostraron documentos de cómo National City había vendido bonos basura a clientes ingenuos mientras los ejecutivos vendían secretamente las mismas acciones que recomendaban comprar. Michel se defendió con una lógica fría que heló la sangre del país. Nadie los obligó a comprar acciones. Fueron decisiones individuales. Asumieron riesgos. Los riesgos tienen consecuencias. Técnicamente tenía razón. Pero moralmente había traicionado la confianza de millones. Renunció en desgracia. Pagó una multa. Nunca fue a prisión, pero su nombre se convirtió en sinónimo de codicia y negligencia criminal. Pero la verdadera pregunta permanece, ¿aprendimos la lección? Hoy, 96 años después, 50 millones de estadounidenses comercian acciones desde sus teléfonos. Los créditos con margen han alcanzado récord de 900.000 millones de dólares. Aplicaciones como Robinhood permiten inversión apalancada instantánea con deslizar un dedo. Influencers de redes sociales repiten las mismas frases que Michel usó: la inversión es para todos. No te quedes fuera. El futuro es ahora. Las criptomonedas, los NFTs, las acciones meme, todo se comercia con margen, con apalancamiento, con la misma convicción eufórica de que esta vez es diferente, esta vez la tecnología ha cambiado las reglas, esta vez el crecimiento es permanente. La historia no se repite exactamente, pero rima con una precisión inquietante. En 1928, Michel decía, cada persona debe ser capitalista. Hoy dicen, cada persona debe invertir. Los mecanismos son más sofisticados, los nombres han cambiado, pero la mecánica psicológica es idéntica. La pregunta que debes hacerte no es si esto puede volver a suceder. La historia ya respondió eso. La pregunta real es, ¿estás preparado para pagar el precio cuando la música se detenga? Porque siempre se detiene. Y cuando lo hace, el silencio es ensordecedor.